Y voy a presentar al doctor Mario Fernández Ruiz muy brevemente. El doctor Mario Fernández Ruiz viene a intentar responder una situación que nos ha abrumado en los últimos años, que es que utilizamos cada vez más biológicos, utilizamos cada vez más proteínas quiméricas, anticuerpos antirreceptores, anticuerpos antiinterleuquina, cada vez utilizamos para más modelos clínicos. Y resulta que eso, desde luego, ha mejorado indudablemente la historia natural de los procesos por los que se han puesto, la historia natural de las enfermedades, pero tienen su Euribor, y aquí vamos a estudiar el Euribor de si es del 0,75 o es del 3% o es del 5% el Euribor en materia de infección. Para todo ello tenemos al doctor Mario Fernández Ruiz, pertenece a la unidad de infecciosas del Hospital 12 de Octubre y también es otra joven promesa de la infectología nacional. Mario, cuando quieras. Pues muchas gracias al doctor Candel por la invitación y a todos vosotros por estar aquí después de una jornada intensa. Lo mejor vendrá después, que será la charla del doctor Len, pero bueno, mientras tanto vamos a recordar un poquito efectivamente un tema que sin duda está de moda, podríamos decir, dentro del campo de la infección, y es un tipo de inmunodeprimido del que no hemos hablado hasta ahora, a diferencia de lo que han comentado previamente Carolina o Carlota. No va a ser tanto el paciente neutropénico ni el paciente hematológico, va a ser el paciente sometido a una amplia gama de tratamientos que de forma muy colectiva podríamos llamar como fármacos biológicos. Aunque yo en general prefiero utilizar un término distinto y es el de tratamiento dirigido, porque lo que diferencia muchos de estos fármacos respecto a los tratamientos convencionales es que tienen un mecanismo de acción mucho más específico. Por tanto, tal vez el término de tratamiento dirigido pueda ser más preciso. Y en ese sentido, no querría dejar de comentar que en el año pasado, pues fruto de un esfuerzo colectivo que involucró pues, a muchos especialistas, sobre todo infectólogos, pero también hematólogos, reumatólogos, oncólogos, pues desde el Grupo de Estudios de Infección en el Paciente Inmunocomprometido de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, pudimos elaborar un documento que intenta, de una forma relativamente concisa, aunque en la práctica ya veremos que al final nos salió bastante extenso, pero intenta responder a las preguntas que como clínicos a lo mejor que no estamos acostumbrados específicamente a pacientes que reciban tal o cual fármaco, pues saber a qué preguntas debemos o a qué cuestiones, a qué riesgos debemos enfrentarnos y cómo podemos atajarlos. Todo desde la perspectiva de la infección. Y en ese sentido, pues elaboramos este documento, que está coordinado por el doctor Aguado y el doctor Oriol Manuel en Lausanne, que consta de un total de 8 secciones distintas, es un número monográfico del CMI. Cada uno de esos capítulos pues, aborda un tipo concepto de fármaco, un tipo concreto de fármaco. Los anti-TNF-alfa, por ejemplo, se llevan un capítulo completo, los fármacos dirigidos frente a CD19, CD20, inhibidores de la tirosina, etcétera. De hecho, pues son 8 secciones. En cada uno de ellos pues, se agrupan distintos fármacos o distintas familias farmacológicas, agrupadas generalmente por su mecanismo de acción, y en cada uno intentamos responder a una serie de preguntas. Básicamente, el esquema es común en todos ellos, en todas las secciones. En primer lugar, revisar cuáles son las indicaciones del fármaco, cosa que los que no somos hematólogos, ni reumatólogos, ni oncólogos no tenemos por qué saber, y aquí está actualizado y resumido. Por otra parte, cuál sería el impacto teórico que en función del mecanismo de acción del fármaco pudiera tener sobre el riesgo de infección. Y a continuación, ¿cuál es la evidencia clínica? La evidencia clínica muchas veces, y esto lo vamos a ver enseguida en un ejemplo muy claro que voy a comentar, pues está limitado a ensayos clínicos. Y recordemos que los ensayos clínicos, sobre todo los ensayos clínicos pivotales en fase 2 o fase 3 que se hacen en el campo de la oncomatología, muchas veces no van a tener el tamaño o la potencia estadística necesaria para detectar eventos adversos raros. Eventos adversos lo suficientemente infrecuentes como para que no se detecten en esas fases iniciales del desarrollo clínico, pero que sí que se van a poner de manifiesto en los estudios post-comercialización, en los ensayos en fase 4, en las series o registros multicéntricos, o a veces no tenemos más remedio que recurrir pues, a las series de casos, a los case report aislados, que sí que nos pueden señalar al menos el problema. Puede que no podamos ponerle denominador, puede que no podamos contextualizarlo en términos relativos, pero sí al menos son señales de alarma que nos van a permitir, por último, establecer una serie de sugerencias o de recomendaciones. Por tanto, los que estéis interesados, os recomiendo este documento en sus distintas secciones porque yo creo que ofrece una perspectiva muy global. Realmente, básicamente, en lo que quiero centrar mi charla en los próximos minutos es posiblemente el escenario en el que hay más evidencia.
y que va dirigido específicamente al título o al tema en el que se me propuso hablar, que es prevenir la reactivación de infecciones latentes. Y si hay una infección latente prevalente a nivel mundial y particularmente prevalente en nuestro medio, esa infección obviamente es la infección tuberculosa latente. Y si hay un modelo de cómo un determinado fármaco biológico o dirigido incrementa el riesgo de infección, sin duda ese modelo son los tratamientos dirigidos frente al factor de necrosis tumoral alfa. Un poco por recordar la fisiopatología. Recordemos que la infección tuberculosa latente se contiene gracias a la existencia de un granuloma tuberculoso o tuberculoide, que viene a ser algo así como una prisión en la que están encerrados los bacilos que están en situación de latencia, no se están multiplicando activamente. Esta especie de prisión, por así decirlo, de campo de contención, se tiene que mantener durante toda la vida del individuo. Y para ello es necesario que exista un adecuado balance entre una serie de citoquinas proinflamatorias y de citoquinas antiinflamatorias. Pues bien, una citoquina proinflamatoria que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad estructural del granuloma es el factor de necrosis tumoral alfa. El TNF-alfa no es tanto una citoquina TH1, no es tan importante en la formación del granuloma, no es tan importante en la respuesta de la inmunidad adaptativa frente a la micobacteria, sino más bien en su mantenimiento. Gracias a que tengamos TNF-alfa, estos granulomas se van a mantener estables para impedir que la micobacteria se reactive. ¿Qué ocurre si bloqueamos el TNF-alfa? Pues que ese balance entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias se altera y, por tanto, el granuloma se deshace, entre comillas. Es como si dejáramos abiertas las puertas de la cárcel y el recluso que ha estado encerrado durante décadas, pues descubre que puede escapar y puede reactivarse y, por tanto, tenemos el riesgo de enfermedad activa. Esto parece muy claro y parece muy evidente, y desde un punto de vista teórico todos podríamos pensar de entrada que bloqueando el TNF-alfa aumentamos el riesgo de reactivación de infección latente. Sin embargo, la realidad es que la primera experiencia clínica con el primer inhibidor, el primer fármaco dirigido frente al TNF-alfa que se comercializó, que fue el infliximab, hace ya casi 20 años, pues lo cierto es que en esta primera experiencia clínica, y vuelvo a lo que he comentado antes, en los primeros ensayos clínicos que abrieron la puerta a la aprobación de este fármaco, ya fuera en artritis reumatoide, ya fuera en enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente en enfermedad de Crohn, en estos primeros ensayos clínicos en ninguno se detectó ningún caso de enfermedad tuberculosa activa. No hubo ningún caso comunicado de reactivación de infección latente. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, son ensayos que no estaban en ese momento adecuadamente potenciados, no tienen la potencia estadística apropiada como para detectar un evento que, sin ser excepcional, pero sí puede ser lo suficientemente poco frecuente como para que no se detectara en los ensayos clínicos que condujeron a la aprobación del fármaco, no nos olvidemos. Hubo que esperar a que aparecieran los primeros reportes, las primeras comunicaciones que vinieron no de los ensayos clínicos, sino de los sistemas de farmacovigilancia. El equivalente a nuestra tarjeta amarilla de notificaciones, pues el equivalente en la FDA, fue la primera pista que permitió detectar un aumento de riesgo de enfermedad tuberculosa activa en pacientes que recibían infliximab. No el ensayo clínico, sino la vigilancia post-comercialización. Este ejemplo, que ahora tenemos claro con 15, 20 años de perspectiva, pues perfectamente podría ser vigente a muchos de los fármacos biológicos dirigidos, anticuerpos monoclonales, que cada vez más estamos utilizando, que cada vez se aprueban posiblemente con un umbral más bajo, digamos, con ensayos clínicos con pocos pacientes, en formas refractarias, estoy pensando en fármacos para enfermedades oncomatológicas, que por definición no van a tener la capacidad de detectar eventos no tan frecuentes. Y en ese sentido, el ejemplo de los anti-TNF-alfa y la tuberculosis nos lo deja claro. Así que cuidado con los ensayos clínicos para detectar eventos raros, en este caso de infección. Porque con la perspectiva que nos da el tiempo, si nosotros recapitulamos la evidencia que hay de la reactivación de tuberculosis en fármacos dirigidos frente al TNF-alfa, y aquí fijaos, es un metaanálisis de casi 30 ensayos clínicos con casi 12.000 pacientes tratados, con todos los anti-TNF-alfa, el infliximab es el que tiene más ensayos, es el primero que se utilizó, pero aquí también está el adalimumab, el etanercept, el golimumab, etc. Pues fijaos, el odds ratio, el exceso de riesgo para enfermedad tuberculosa activa, llega a ser casi de 2.
el riesgo es casi el doble. Y no estamos comparándolo con la población general, estamos comparándolo con pacientes con artritis reumatoide o con enfermedad inflamatoria intestinal no tratados con anti-TNF-alfa, que os recuerdo, ya de por sí sus propias infecciones, y esto sobre todo se ha visto en artritis reumatoide, aumenta el riesgo de tuberculosis. Es decir, si lo comparáramos con la población general, el riesgo es mucho mayor. De hecho, específicamente en este metaanálisis, cuando se centró en pacientes con artritis reumatoide, fijaos que el riesgo pues, es todavía más grande, unos ratios de 2,3. Insisto, comparado con pacientes con artritis reumatoide sin anti-TNF-alfa. Ya no dijéramos si lo comparamos con fármacos, con pacientes, perdón, con la población general, pacientes sin artritis reumatoide. Pero claro, no todos los agentes son iguales y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. En este metaanálisis se hizo de Juanjo Gómez Reino, se hizo un estudio pormenorizado de cuáles son los distintos fármacos, los distintos agentes y el riesgo específico de reactivación de infección latente. Y aquí llama la atención que son los anticuerpos monoclonales, el certolizumab, el infliximab, el adalimumab, los que se asociaban a mayor riesgo de enfermedad tuberculosa activa. Sin embargo, fijaos, tenemos el etanercept. El etanercept todos sabemos que también es un bloqueante del TNF-alfa, pero con un mecanismo distinto. Bueno, pues fijaos cómo el riesgo relativo de enfermedad tuberculosa activa en este metaanálisis en pacientes que recibieron etanercept es muchísimo menor que los que recibieron infliximab o, por ejemplo, en este caso incluso certolizumab. Y estamos hablando de incidencias, aquí se está midiendo como incidencia, pues que pueden ir desde 65 casos en pacientes con etanercept hasta casi 500 casos por 10⁵ pacientes año en pacientes que recibieron certolizumab. Por tanto, está bien saber que los anti-TNF-alfa aumentan el riesgo de tuberculosis, pero no todos en la misma medida. Y esto nos obliga a recordar brevemente cuál es la distinta estructura que tienen estos distintos agentes. Y aunque todos sean específicos porque van dirigidos frente al TNF-alfa, son tratamientos dirigidos, en la práctica tienen mecanismos de acción distintos que en parte están condicionados por su propia estructura. Como podemos ver, más allá de que estemos ante anticuerpos monoclonales humanizados, quiméricos o completamente humanos, no me meto en eso, simplemente el aspecto grosero de cada fármaco, pues ya vemos aquí una importante diferencia. Por ejemplo, el certolizumab. El certolizumab solo tiene la fracción AB de unión al epítopo. No tiene las fracciones constantes, no tiene la fracción cristalizable, no tiene el rabito, entre comillas, de la inmunoglobulina y, por tanto, su potencia para bloquear el TNF-alfa es menor y, entre otras cosas, tiene menos poder citotóxico, porque no es capaz de inducir citotoxicidad mediada por complemento o mediada por anticuerpos. Pero incluso, por ejemplo, el etanercept, que como enseguida vamos a ver, pues es un señuelo, es un receptor, una forma dimérica del receptor, pues no es como tal el anticuerpo, por tanto, aunque tenga la fracción FC, pero resulta que carece de un dominio CH1, que hace que tenga menor capacidad de activación del complemento y, por tanto, de inducir citotoxicidad mediada por complemento respecto a los anticuerpos completos. Con esto lo que quiero hacer hincapié es que es importante no solamente la diana terapéutica, sino el tipo de fármaco. Y esto es evidente en el caso del etanercept. El etanercept, en todos los estudios que se han hecho, en todos los ensayos clínicos, y no solo en tuberculosis, sino en cualquier otro tipo de infección, se ha comprobado que tiene menos riesgo respecto a otros anti-TNF-alfa. Y hay varias explicaciones, pero una de ellas está relacionada con su propia estructura. Hemos quedado que el etanercept es un receptor dimérico. Son dos receptores del TNF-alfa que están unidos a la fracción constante de la IgG1. Bueno, recordemos que el TNF-alfa es una citoquina que realmente tiene 3 sitios distintos de unión a su receptor. Nosotros, con el etanercept, somos capaces de bloquear solamente 2 de esos puntos, de forma que permanece un tercer punto libre. Hay un tercer punto en la molécula de TNF-alfa capaz de unirse a su receptor y que no somos capaces de bloquear con el etanercept. Y por otra parte, simplemente con esta figura, como podemos ver, entre el etanercept y el TNF-alfa, por fuerza, se tienen que formar estructuras que tienen una relación estequiométrica 1 a 1, es decir, hay una molécula de etanercept frente a una molécula de TNF-alfa. Bueno, esto es el etanercept. Si lo comparamos con los anticuerpos monoclonales como infliximab, adalimumab, golimumab, etc., esos anticuerpos tienen la capacidad de ir uniéndose a cada uno de los sitios de unión al receptor que tiene el TNF-alfa, de forma que lo bloquean completamente y no dejan ningún sitio libre. Es decir, anulan, desde un punto de vista funcional, la capacidad de la citoquina de unirse a su receptor. Y además se forman estructuras más estables. Son estructuras estequiométricamente hablando 3:1 y, por tanto, tienen una constante disociación
más baja, se disocian con más dificultad y digamos que son más estables, entre comillas. Esta sería una explicación, digamos, mecanística que justifica que con el etanercept el riesgo de reactivación de enfermedad tuberculosa activa sea menor que con los anticuerpos monoclonales. Y claro, otro aspecto que también debemos tener en cuenta cuando leemos los ensayos clínicos es saber dónde están hechos. Porque si estamos hablando de tuberculosis y vemos un ensayo clínico hecho en Canadá, con una incidencia de infección tuberculosa latente en la población de una incidencia de tuberculosis en la población general que es menor de 5 casos por 10⁵ pacientes año. Recordemos que en España hasta hace no tanto hemos tenido 40 casos. Ahora mismo está en torno a 15, 16 casos anuales por cada 100.000 habitantes. En Canadá, la incidencia en la población general es menor de 5 casos por 10⁵. Obviamente, el riesgo en pacientes canadienses tratados con anti-TNF-alfa de desarrollar una enfermedad tuberculosa activa no va a tener nada que ver con la incidencia, por ejemplo, que podamos tener en Portugal, nuestros vecinos, en Corea del Sur, o si nos vamos a una experiencia anecdótica, sí que es cierto, porque no está demasiado bien caracterizado, de pacientes en la India, obviamente un entorno con una incidencia en población general de tuberculosis muy elevada, tratados con anti-TNF-alfa, en el que se llegó a ver que casi el 10% de los pacientes tratados con anti-TNF-alfa en la India desarrollaron una enfermedad tuberculosa activa. Obviamente habría que ver cómo se previno en estos pacientes. Obviamente no se hicieron bien las cosas, pero esto pone de manifiesto que también es muy importante el contexto epidemiológico en el que vemos cada fármaco. Si hablamos concretamente del riesgo de reactivación de enfermedad tuberculosa latente, solo voy a hablar fundamentalmente de los anti-TNF-alfa, porque otros fármacos, por ejemplo, los dirigidos frente a la interleuquina 17 o su receptor, que como sabéis se utiliza sobre todo en el tratamiento de la psoriasis o de la artritis psoriásica, también tienen aprobación en la espondiloartropatía seronegativa y demás, pues en estos casos, como el mecanismo de acción no interviene en la formación o en el mantenimiento del granuloma, cuando se han hecho metaanálisis no se ha detectado ningún caso de tuberculosis. Por tanto, los fármacos dirigidos frente a IL-17 en principio no aumentarían el riesgo de tuberculosis, como tampoco lo aumenta el ustekinumab, que os recuerdo que también se utiliza en la psoriasis y que es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la interleuquina 12-23, frente a la subunidad común P40 que tienen ambas citoquinas. Bueno, a efectos prácticos, ¿qué podemos hacer para evitar este riesgo de reactivación de infección latente en pacientes tratados con anti-TNF-alfa? Por supuesto, hay que hacer un despistaje. Eso es la clave de la prevención. Saber en qué pacientes que vamos a tratar con estos fármacos existe o no existe infección latente. Y como bien sabemos, el despistaje lo podemos hacer con la técnica clásica del Mantoux, que como ya sabemos tiene sus ventajas de sencillez, bajo coste y relativamente fácil interpretación, aunque también tiene sus desventajas. Por de pronto sabemos que tiene sus falsos positivos y falsos negativos, sobre todo falsos positivos en pacientes vacunados con la BCG, y además que no deja de ser una técnica a veces difícil de interpretar. Puede parecer sobre el papel sencillo, pero en la práctica el personal que lea un Mantoux debe tener la suficiente experiencia, porque de lo contrario la reproducibilidad inter e intraobservador es relativamente baja. Frente a ello tenemos los IGRA, que como ya sabemos son técnicas que tienen una gran ventaja. La gran ventaja es que utilizan una serie de antígenos que son mucho más específicos frente al Mycobacterium tuberculosis. De hecho, la especificidad no es del 100%, pero casi. Son antígenos, por ejemplo, el ESAT6 o el CFP10 o el TB7.7, que están contenidos en lo que se llama la región de diferencia RD1 en el genoma del Mycobacterium tuberculosis y que a efectos prácticos no son compartidos prácticamente con ninguna otra micobacteria. Sí que hay alguna, por ejemplo, Mycobacterium kansasi o marinum, que podría darnos un falso positivo con un IGRA, pero en principio no nos va a dar falsos positivos, que es lo más importante tal vez, en pacientes vacunados con la BCG o infectados con otras micobacterias ambientales. Además, tienen la ventaja de que son técnicas mucho más precisas. Se detecta la cantidad de interferón gamma mediante una técnica de ELISA o de ELISpot, y recordemos en ese sentido pues que tenemos básicamente dos, en nuestro alcance en el día a día, dos ensayos, dos IGRA. Uno de ellos es el cuantiferón, posiblemente el más utilizado, aunque solo sea porque es el más sencillo desde un punto de vista técnico, porque al final se mide a través de un ELISA. Recordad que en el cuantiferón hay 3 tubitos, uno de ellos de color gris es el control negativo, otro de color rojo es el antígeno, esos antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis, y luego hay un control positivo que es fitohemaglutinina, que es el tubito de color morado. Se realiza una venopunción, se obtiene una muestra de sangre del paciente y a continuación in vitro se mide la cantidad de cuantiferón.
En los últimos años ha salido una técnica un poco perfeccionada, que es el Quantiferon TB Gold Plus. Yo la verdad es que no tengo experiencia con él, sinceramente. No sé si en demasiados centros se utilizan, yo creo que por ahora no. Pero bueno, en principio, según la compañía manufacturadora, pues tiene la ventaja de ofrecer un resultado un poco más específico porque tiene un tubo que específicamente es capaz de detectar respuestas CD4 y otro que mide respuestas CD4 y CD8. Esta es en principio la teoría. Lo cierto, hasta donde sé, es que no hay demasiada experiencia clínica, en concreto con este Quantiferon TB Gold. Y luego tenemos otra técnica que es el ELISpot. En principio hay un formato comercializado que se llama T-Spot TV, que es más complejo. Inevitablemente es más complejo porque hay que separar células, no se hace en sangre completa, hay que separar células y hay que disponer de un lector de spots, de manchas, lo podríamos traducir, que no está tan disponible como un lector de ELISA convencional. Por tanto, posiblemente su implementación en la práctica clínica esté siendo menor. La cuestión es, ¿cómo utilizamos todas estas técnicas? El Mantoux y el IGRA. Bueno, pues hay un estudio que os recomiendo porque está muy bien hecho, prueba de ello es que se publicó en el CID hace unos años, del grupo de Belviche, en el cual, pues, a lo largo de 10 años, pues, fueron comparando 3 estrategias distintas de detección de infección tuberculosa latente. Y en el primer periodo, es un estudio consecutivo, no son grupos concurrentes, sino de forma consecutiva. En el primer periodo se hacía Mantoux. Como no había IGRA, pues se hacía Mantoux y si era negativo se repetía por aquello del efecto booster. En el segundo periodo, cuando aparecieron los IGRA, pues se siguió haciendo lo de antes y además se incorporó un IGRA. Es decir, que en teoría un paciente con un primer Mantoux negativo habría que repetírselo al cabo de 7 días, confirmar que fuera negativo el booster y, en tercer lugar, hacerle un IGRA, 3 pasos. Y por último, en el último periodo del estudio, pues se simplificó esta estrategia. Se hacía solamente un Mantoux sin booster. Si el Mantoux era negativo, se hacía un IGRA. Cabe destacar que en este estudio no se volvía a someter a los pacientes que tenían una evaluación basal negativa a nuevos despistajes en la evolución posterior. Es decir, se les ponía el anti-TNF-alfa en caso de que no tuvieran infección latente, pero no se les estaba repitiendo el Mantoux al año ni a los 2 años. Lo que cabe destacar es que, por supuesto, cualquier resultado se consideraba positivo, ya fuera en el primer Mantoux, en el booster o en el IGRA, cualquier resultado en estos pacientes se considera positivo, independientemente de su antecedente de vacunación o no con la BCG. Bueno, pues el mensaje es que cuando compararon el número de pacientes con un diagnóstico de infección tuberculosa latente, en el primer periodo en el que se hacían solamente Mantoux y booster, pues casi el 45%, casi la mitad de los pacientes tuvieron un diagnóstico de infección latente y por tanto hubo que tratarles con isoniazida o rifampicina. En el segundo periodo, que además se hacía un IGRA, pues el porcentaje era muy parecido. Y en el tercer periodo de estrategia más simplificada, Mantoux solamente más IGRA, pues solo la cuarta parte de los pacientes tuvieron un diagnóstico de infección latente. A menor número de pacientes con diagnóstico de infección latente y, por tanto, con menor necesidad de tratamiento en el tercer periodo, y esto es lo interesante, no se detectaron diferencias en cuanto a la incidencia de infección o de reactivación de infección latente. No hubo diferencias en la incidencia de tuberculosis activa, a pesar de que en el tercer periodo pues el número de pacientes con un diagnóstico de infección latente fue menor y, por tanto, hubo que ofrecer menor cantidad de tratamiento, digámoslo así. Un poco lo que nos indica este trabajo es que a lo mejor insistir en hacer booster y más menos IGRA, pues al final lo que estamos haciendo es captar muchos falsos positivos. Y que en un entorno con una incidencia de tuberculosis como es el nuestro, intermedia tirando a baja y progresivamente menor con el tiempo, pues posiblemente esa estrategia no fuera necesaria y podemos hacer una estrategia más simplificada. En cualquier caso, y este también es otro mensaje importante, por muy bien que se hagan las cosas, hubo reactivaciones en pacientes, en teoría, sometidos a un despistaje con tratamiento. Es decir, de forma global, pues hubo 3 casos de enfermedad tuberculosa activa en el periodo de seguimiento. Es decir, que incluso, aunque se hagan bien las estrategias, puede haber un riesgo residual, que efectivamente no parece que haya mayor incidencia con una estrategia más simplificada. Y otro mensaje interesante de este trabajo es que, en principio, los autores proponen que no habría que repetir el Mantoux al cabo de 1 año o de 2 años en pacientes que tuvieron un despistaje basal negativo, en pacientes con una evaluación basal negativa. Y este último aspecto es complicado de establecer una recomendación firme, porque uno de los problemas, si nosotros hacemos una
seriación del Mantús o del IGRA en pacientes que tuvieron un resultado inicialmente negativo, uno de los problemas es que nos vamos a encontrar con un porcentaje de pacientes que de forma basal tenían un despistaje negativo, no tenían infección tuberculosa latente y, sin embargo, cuando al cabo de un año se lo repetimos, pues descubrimos que hasta el 30% se ha positivizado. Se ha positivizado ya sea el Mantús o uno de los IGRA. Este es un trabajo hecho en Grecia, utilizando 2 tipos de IGRA, pero bueno, lo importante es que la tasa de conversión, ya sea por Mantús o por IGRA, llega a ser hasta casi del 30%. Lo interesante de ese trabajo es que, a la hora de intentar saber si realmente eran pacientes que verdaderamente se habían primoinfectado en el año previo o simplemente falsos positivos de las técnicas, lo interesante es que no hubo ningún paciente en esta serie que desarrollara enfermedad tuberculosa activa, a pesar de que eran pacientes que habían recibido anti-TNF-alfa y en los que la tasa de conversión al cabo de un año llegó a ser casi del 30%. Realmente el trabajo no tiene tampoco tantos pacientes, el tamaño muestral es más limitado, pero un poco siembra la duda de hasta qué punto sería necesario estar repitiendo constantemente el Mantús cada año, cada 2 años o cada 5 años en pacientes que ya tenían un Mantús y quien dice Mantús dice IGRA negativo en situación basal. Y por último, por hacer hincapié en este aspecto de lo importante que es hacer bien las cosas, estos son datos de Biobadaser, una base de datos liderada por los reumatólogos, por la Sociedad Española de Reumatología. Son datos antiguos, pero nos viene bien para recordar cómo hasta el año 2002 no había una estrategia clara de prevención de infección tuberculosa latente o de tratamiento en pacientes que recibían anti-TNF-alfa y por eso, fijaos, la incidencia fue enorme, 400 casos por 100.000 pacientes año. A partir del 2002 se implantó una estrategia de despistaje y tratamiento de infección latente, con lo cual la incidencia se redujo mucho, a casi la 1/4 parte. Pero, y esto es lo interesante, cuando se hacían bien las cosas y la adherencia a estas recomendaciones era del 100%, la tasa de tuberculosis activa era todavía más baja. 10 veces menos, no es de 0, pero es 10 veces menos respecto a lo que se veía antes del 2002. Cuando la adherencia no es tan apropiada, no es tan correcta, cuando no se hace bien el Mantús, cuando no se hace una placa de tórax, cuando no se utiliza adecuadamente el tratamiento de la infección latente, pues el riesgo disminuye, pero no tanto. Por tanto, es importante hacer correctamente las cosas y saber que, no obstante, siempre va a haber un riesgo residual, y este es otro concepto importante. Aunque nosotros tengamos un paciente con anti-TNF-alfa que en teoría tuvo un Mantús negativo o siendo positivo se le trató, esto no excluye que al cabo de los años de estar en tratamiento con el anti-TNF-alfa haga una enfermedad tuberculosa activa. No excluye. Podemos tener fracasos, digámoslo así, o fallos de la estrategia de prevención. Y por último, respecto al tratamiento, 2 palabras tan solo. El estándar es utilizar isoniazida, entre 6 y 9 meses, pero recuerdo que tenemos en los últimos tiempos pues algunos estudios que bueno, pues aportan alguna alternativa. Por ejemplo, este trabajo publicado en New England hace unos pocos meses, que se utilizaba una pauta de rifampicina durante 3 meses. No todos los pacientes eran del grupo del que estoy hablando, obviamente. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los inmunodeprimidos eran pacientes con infección VIH, fundamentalmente. Pero estos pacientes, perdón, este es el trabajo, disculpad, de rifapentina más isoniazida, tratamiento semanal, no el de rifampicina diaria. En ese trabajo lo que se hacía era un estudio de tratamiento directamente observado con 12 dosis, es decir, 3 meses, una dosis semanal de isoniazida y de rifapentina. No había pacientes inmunodeprimidos por anti-TNF-alfa, sí que había pacientes VIH, y se demostró la no inferioridad respecto a la pauta de isoniazida durante 9 meses, y además una mayor tasa de finalización del tratamiento y una menor tasa de hepatotoxicidad. Se ha intentado ver si esta pauta de rifapentina isoniazida semanal se puede utilizar no tanto como tratamiento directamente observado, sino dejando que sea el paciente el que se encargue de tomarlo. Y en ese sentido, pues bueno, aquí sí que había, este ensayo es mucho más reciente, sí que había algunos pacientes tratados con anti-TNF-alfa y se comprobó la no inferioridad de la pauta administrada respecto a la directamente observada. Por tanto, si dispusiéramos de rifapentina, que lo cierto es que no disponemos en nuestro medio, pero cuando dispongamos de este fármaco podría ser una alternativa interesante, sin necesidad de hacer tratamiento directamente observado, que el paciente se tome sus 12 dosis semanales, es decir, 3 meses de isoniazida y rifapentina una vez a la semana. Y el trabajo, el problema es que no hay mucha experiencia, lo cierto, en el paciente reumatológico, solamente he encontrado esta carta al director, son poquitos pacientes, comparan los pacientes tratados con esta pauta de rifapentina isoniazida semanal frente a 9 meses de isoniazida,
y bueno, no detectaron ningún caso de tuberculosis activa al cabo de 2 años de seguimiento. Y una vez más, la tasa de finalización del tratamiento fue mejor en los pacientes con la pauta semanal, pero insisto, son pocos pacientes. El trabajo que he adelantado antes, sin querer, que os quería comentar, también muy reciente, es el de 4 meses con rifampicina diaria, por supuesto, no estoy hablando ya de la pauta semanal, 4 meses de rifampicina diaria, que se comparó en diversos pacientes, en diversos grupos de riesgo, respecto a la pauta de isoniazida durante 9 meses. Lo interesante es que hubo 100 pacientes casi en cada grupo que eran pacientes inmunodeprimidos no VIH. Había un poco de todo, pero obviamente había pacientes que habían recibido anti-TNF-alfa. Y, una vez más, se demostró la no inferioridad de la pauta de 4 meses con rifampicina frente a 9 meses con isoniazida, menos eventos adversos graves con la rifampicina y, por supuesto, una mejor adherencia a la pauta. No es un ensayo dirigido, obviamente, al tipo de paciente que toma anti-TNF-alfa, pero sí que tenemos algún dato que nos permite extrapolar. Por tanto, un poco para concluir respecto a la tuberculosis, simplemente insistir en la necesidad de hacer un despistaje sistemático en todo paciente que vaya a recibir anti-TNF-alfa. Aunque hay dudas, y esto es un poco polémico, pero posiblemente la estrategia más eficiente en nuestro entorno sería hacer un mantus más-menos IGRA. Si el mantus es positivo, le damos como positivo. Si el mantus es negativo, posiblemente hacer directamente un IGRA, sin necesidad de hacer un booster, en base al trabajo que os he comentado previamente. Por supuesto, cualquier resultado se debe considerar como positivo, eso no hay ninguna duda. Naturalmente, siempre que tengamos una infección latente que queramos tratar, lo primero es descartar una enfermedad tuberculosa activa. Como ya os he dicho, hay serias dudas respecto a si es necesario estar repitiendo el despistaje al cabo de los años. Posiblemente solo debamos hacerlo en pacientes que tengan algún contexto epidemiológico de riesgo, es decir, un paciente con una evaluación negativa basal que recibe anti-TNF-alfa y que está en contacto con pacientes con tuberculosis activa o en un entorno con alta incidencia. Si no se da ese contexto epidemiológico, posiblemente no sea necesario estar repitiendo el mantus de forma periódica. Y, por supuesto, si tenemos un diagnóstico de infección latente o de enfermedad tuberculosa activa, hay que demorar el inicio del anti-TNF-alfa. Si es una infección latente, que es de lo que estoy hablando sobre todo, la mayor parte de las guías recomiendan al menos un mes de tratamiento de la infección latente antes de empezar el anti-TNF-alfa. Si estamos hablando de una enfermedad activa, naturalmente hay que completar el tratamiento de la enfermedad tuberculosa activa antes de empezar el anti-TNF-alfa. Y tal vez en ese escenario se podría priorizar, si se puede, utilizar etanercept, mejor que anticuerpos monoclonales, porque van a tener menos riesgo incluso de recurrencias de la tuberculosis. Y por último, el tratamiento. Bueno, pues el estándar sería isoniazida entre 6 y 9 meses con la dosis habitual de 300 miligramos al máximo, dosis diaria de 5 miligramos kilo, aunque ya os digo, aunque no hay mucha experiencia por ahora en este subgrupo de pacientes, pero pautas más recortadas de rifampicina isoniazida semanales o de 4 meses de rifampicina podrían ofrecer una alternativa. Y si puedo, solamente en 2 minutos, he hablado sobre todo de la tuberculosis, pero simplemente por terminar un poco el panorama de riesgo de reactivación en pacientes que reciben fármacos biológicos, recordaros que hay otras enfermedades granulomatosas, otras infecciones que se pueden reactivar, por ejemplo, la histoplasmosis, que no vemos en nuestro entorno, pero si venimos o recibimos un paciente que venga de una zona endémica para histoplasmosis y sería aplicable a otras micosis endémicas, hay riesgo de que se reactive con anti-TNF-alfa. Esta es una experiencia en Estados Unidos que lo acredita. Y luego, la otra gran infección latente que debemos vigilar es la hepatitis B. Y en ese sentido, simplemente os remito a un documento que está muy bien hecho y se lee con bastante facilidad. Está publicado en Gastroenterology hace ya 4 años. Tiene la ventaja este documento de que nos estratifica el riesgo de que se reactive la hepatitis B. Y fijaos, el máximo riesgo en este caso lo tendrían pacientes que reciben fármacos dirigidos anti-CD20, no anti-TNF-alfa, que es de lo que he estado hablando, serían fármacos anti-CD20. Y recordad que el riesgo no solamente es en los pacientes que tienen un antígeno de superficie positivo, que eso no cabe duda, son pacientes con hepatitis B crónica. Recordad que esa población de pacientes con riesgo de infección oculta. La infección oculta sería aquella que cursa con un antígeno de superficie negativo, pero con marcadores serológicos en teoría de infección pasada, pero que se puede reactivar, sobre todo en pacientes que reciben anti-CD20. Los pacientes que tienen antígeno de superficie negativo, pero un anticore positivo, esos pacientes también se pueden reactivar. El riesgo es menor, pero también está presente en los pacientes que reciben anti-TNF-alfa, sobre todo anti-CD20, pero también anti-TNF-alfa y algunos nuevos inhibidores de la tirosina quinasa. Y bueno, pues básicamente, siempre que tengamos un antígeno de superficie positivo, no hay ninguna duda, hay que utilizar profilaxis antiviral.
Los pacientes que tienen una infección oculta, pues hay diversas posibilidades, y aquí no entro en detalle, simplemente insistiros que según los distintos protocolos, en algunos casos se recomendaría hacer profilaxis, en otros casos monitorizar. Pacientes con un antígeno de superficie negativo pero anticore positivo, monitorizar periódicamente el DNA para hepatitis B y, por supuesto, las transaminasas para ver si en algún caso se reactiva. Y con esto acabo y muchas gracias por la atención.